Vamos a entrar a la escritura, amado hermano, y voy a pedirle que vaya conmigo y vamos a leer el Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a leer en el versículo 20, vamos a leer, amén. Aleluya, bienvenido, amado hermano, a la casa del Señor, amén. Estamos, creo que todos somos de casa. Todos somos ya conocidos, ¿verdad, amados hermanos? No hay nadie nuevo, sino que todos somos ya parte de la congregación. Amén. Aleluya. Somos hermanos todos. El Evangelio de Juan, al apóstol Juan, lo vamos a leer en su Evangelio en el capítulo 17. Y vamos a leer en el verso 20, vamos a iniciar ahí, para leer hasta el verso 23. Amén. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Lo tiene? Amén. Bueno, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. ¿Por quién está rogando el Señor ahí? Por los que iban a creer en la predicación de sus discípulos. ¿Y quiénes creyeron en esa predicación? Nosotros. El Señor está rogando ahí por nosotros. El 21. Para que todos sean uno. Regresemos a esa frase, a la frase del 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Otro énfasis, en nosotros. ¿Para que qué, hermano? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Perfectos en unidad, dice el 23. Para que el mundo, otra vez, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Santo Padre, en tus manos, Señor, ponemos esta noche esta palabra. Señor, como el apóstol Pablo le pedía, Señor, a la iglesia que orara para que él pudiera transmitir la palabra con denuedo. Hoy, Señor, oramos. Hermano, ore al Señor, dígale al Señor que yo pueda transmitir esta palabra con denuedo, que pueda transmitir esta palabra, amado hermano, que sea revelada a mi ser de parte del Espíritu Santo, para que esta palabra pueda bendecirnos, esta palabra pueda ser de bendición a todo el pueblo, a todo el cuerpo de Cristo. Padre, yo recibo la oración de la iglesia esta noche, Padre, para que yo pueda transmitir, Señor, la palabra no con sabiduría humana, no, Señor, bajo mis propios pensamientos, preceptos, sino que pueda dejarme guiar por el Espíritu Santo, Señor, y que pueda, Señor, hablar verdad, hablar palabras, Señor, que tú, Señor, has predispuesto, Señor, para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, quita de nosotros el estorbo. Hermano, mire, dígale: Señor, quita el estorbo de mi vida. Hoy mis pensamientos los sujeto a ti, Señor. No quiero estar distraído esta noche. No quiero estar pensando, Señor, en cosas allá afuera. Quiero enfocarme, dígale, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a comprender y a entender la escritura hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Volvemos a ese pasaje, amado hermano. Volvamos ahí a ese pasaje. Vaya ahí conmigo. Y cuando nosotros vemos esta oración de Jesús, es una oración que muchos la llaman la oración sacerdotal, ¿verdad? Una oración muy importante, pero son palabras de Jesús. Ve que no son palabras ni del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro, ni de ningún padre de la iglesia. Son palabras de Jesús. Entonces esta oración, amado hermano, es importante, importantísima, amado hermano, que nosotros debamos de tenerla en nuestro corazón y entenderla por lo que revela Jesús ahí.
Vamos a leer otra vez el versículo 20. Vaya conmigo ahí. Lo vamos a leer juntos otra vez. Vamos todos juntos. Dice la escritura. Vamos al 20. Dice: mas no ruego solamente por ellos, ese ya lo entendimos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. O sea que Jesús estaba orando, ya dijimos, por nosotros. Por nosotros. Arriba, Jesús estaba orando por sus discípulos. Y la oración que Jesús hace arriba por sus discípulos era que ninguno de ellos se pierda, decía Jesús, ¿verdad? Sino que todos permanezcan. Pero el énfasis que hace en la oración por los que iban a creer, vea que hay un énfasis especial ahí, amado hermano. Especial. El énfasis que Jesús pone en los que iban a creer, en el futuro, en la generación que iba a venir, es específico y se llama unidad. La unión. ¿Ya se dio cuenta, hermano, que Jesús no ora para que ellos conquisten el mundo, para que la generación del futuro sea prosperada y que no le falte nada, para que la generación que va a creer por la predicación no se enferme de ningún tipo? ¿Ya se dio cuenta que no es ese el énfasis que Jesús pone en la oración por la iglesia que iba a creer? Vamos a leerlo para que lo entendamos muy bien. El 21. ¿Cuál es la oración? Para que todos sean, ¿qué? Uno. Todos igual a uno. Para que 20 sean igual a uno. Miren, hermanos, esa matemática es una matemática, podríamos decir, no con números al derecho, sino con números al izquierdo. Porque hay que los números al derecho van de más a más. Usted pone ceros al derecho y sube. Pero si pones números al izquierdo, siempre se va a quedar en el valor de 1. Ponga 1. Y al 1 póngale un 0 a la derecha. ¿Cuánto es ahora? 10. Y le pone otro 0 a la derecha, 100. Pero si tiene un 1 y le pone un 0 a la izquierda, ¿cuánto sigue siendo? 1. Entonces esa oración de Jesús ahí es enfocada, amado, en que aunque sean 20, ¿cuántos van a terminar siendo? 1. Y Señor, y si la iglesia llegara a crecer, porque dice ahí, en los que van a creer. Hermano, ¿cuántos creyeron? ¿Cuántos cristianos hay hoy en día? ¿Será que hay 100 o 200 o millones? Millones. ¿Y en cuántos países hay cristianos? En todos los países del mundo. ¿Cuántos países según la ONU hay, amados hermanos? 206, 205. Ya le aumentaron otros porque me recuerdo que hace unos años eran 196, pero sí, el último chequeo eran 205, 206 por ahí. Entonces, en esos 206 países hay cristianos. La pregunta es, ¿esos cristianos de allá de África, de Egipto, de Asia, son uno con nosotros? Sí, deberíamos de ser uno, porque todos hemos creído. Entonces, ¿qué dice ahí? Que sean uno. Estamos en el 21, ¿verdad? ¿Para qué? Oiga, hermano, ¿para qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para que el mundo crea que tú me enviaste? Mira, hermano, ¿cuál es el testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué da a entender la unidad del cuerpo de Cristo? Que en verdad lo que predicamos es verdad. Es que mira, hermano, si nosotros no hemos entendido la importancia que es estar unidos, en balde venimos a la iglesia. Porque Dios dejó a la iglesia. Pues, mi hermano, yo le pregunto a usted, ¿para qué Cristo instituyó la iglesia? ¿Para qué cree usted? Si yo ahorita pregunta de examen. Mira, hermano, en la escuela, ¿verdad? Decían examen de sorpresa. Saquen el papel. Me recuerdo que entraba el profesor y entraba y decía, examen de sorpresa hoy. Y todos los hermanos asustados. Decía, saquen su cuaderno. No, su cuaderno, saquen una hoja, ¿va? Y un papel. Y empezaba a hacer ahí las preguntas. Y todo el mundo asustado, ¿verdad? Hermanos, si ahorita pregunta de examen y yo le digo, contésteme esta, y todos al final dejan su papel allá atrás.
¿para qué instituyó Jesús su iglesia? ¿Dónde está usted ahorita? En la iglesia del Señor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces es una pregunta que todos deberíamos de saber responder. El Señor dejó la iglesia para que fuera testimonio de Él. Para eso es que el Señor instituyó la iglesia. Porque la iglesia es el testimonio del Dios vivo. ¿En dónde? En la tierra. ¿O usted cree que, a poco usted cree que el Papa es? No, es la iglesia. Mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, hermano, ¿cómo el mundo va a creer que en verdad Jesús es Dios? Con un pueblo dividido por todos lados. Cuando veo una armonía y una unidad, ¿en dónde? En la iglesia. Mira, hermano, yo lo he dicho y lo confieso hoy. Se lo confieso nuevamente, amado hermano. ¿Sabe qué fue una de las cosas que a mí sí me robó mucho la paz? En los 22 años, hermano, que tengo yo de haber conocido al Señor, una de las cosas que a mí sí me hizo clic, amado hermano, ha sido la desunidad de la iglesia. Mira, hermano, cuando yo empecé a averiguar sobre las instituciones, cuando yo empecé a ver que entre iglesias no se hablaban, cuando yo empecé a ver que la iglesia esta hablaba mal de la iglesia aquella, cuando yo empecé a ver que hermano, todo eso, yo empecé a preguntar, ¿pero por qué aquellos se llaman bautistas? ¿Y por qué esos se llaman luteranos? ¿Y por qué estos se llaman católicos? ¿Y por qué aquellos? Y yo digo, pero no, una sola iglesia hay, pues. Eso a mí me costó entenderlo, hermano. Pero aún más, amado hermano, cuando ya empecé a congregarme y empecé a ver, hermano, que entre los que estábamos ahí, el ujier no se hablaba con el que cantaba, que el que estaba dando la bienvenida se hacía a un lado cuando venía la persona que le caía mal, que no le hablaba a tal persona, entonces a él no lo sentaba. Esas cosas me empezaron a pegar a mí un poco fuerte, hermano. Y fueron de las cosas que sí me hicieron a mí dudar en que todo lo que se hablaba en las iglesias es verdad. Porque aquí lo dice. ¿Qué dice ese pasaje? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Ja! Santo Dios. Y mire lo que sigue leyendo el 21, el 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Pero ¿para qué es la gloria que Dios le dio a su iglesia? Mire, hermano, es que como le digo, entender esto nos tiene que cambiar, hermano. Tiene que cambiar la manera en que usted se relaciona conmigo y yo me relaciono con usted. Tiene que cambiar la manera en que venimos a hacer iglesia, hermano. Porque ¿qué dice ahí? ¿Para qué Dios derramó su gloria? Dice, mire lo que dice ahí. ¿Para qué dice ahí, hermano? La gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Para qué? Hay un propósito ahí fijo, para que ellos sean uno. Para eso es que el Espíritu Santo se derrama. Mire, hermano, yo le pregunto a usted, ¿para qué es que el Espíritu Santo se derrama mientras cantamos? Hermano, para que yo, como vine débil y vine cansado y vine, ¿cómo se llama? Me vaya fortalecido, pero sin hablarle al hermano. Para que yo me vaya lleno de gozo, pero todavía con mi corazón dañado por lo que me han hecho. ¿Verdad que no? ¿Qué dice ahí? Para que sean uno, es que Él derrama su gloria. Que Él derramó su gloria y le dio su gloria a la iglesia. Sigamos leyendo. Que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. El 20, ¿verdad? 22. Yo les he dado para que sean uno. Sigue, así como nosotros somos uno. Nosotros, dice, ¿verdad? Porque Él se toma ahí, porque Él mete al Espíritu Santo, al Padre, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son uno. Ellos no están divididos, ¿verdad que no?
Usted no lo ve peleándose a ver quién es mayor de ellos, no, va. El 23. Yo en ellos y tú en mí. Y mire, vuelve a decir otra vez, para que sean perfectos ¿en qué? ¿Ya vio para qué dice ahí, amado hermano? ¿Perfectos en qué? En unidad. Entonces, ¿en qué se ve la perfección de una iglesia, hermano? En la unidad. Perfectos en unidad. Sigamos leyendo. Para que el mundo conozca nuevamente que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 2 veces vemos el propósito ahí. La unidad. Mira, hermano, hay 2 maneras de entender la iglesia. Una manera es entender la iglesia de una manera institucional, y otra manera es de entender la iglesia de una manera espiritual. El problema de hoy en día es que la mayoría de gente entiende y vive la vida cristiana de una manera institucional y no como el pueblo espiritual que Dios quiere que sea la iglesia. Cuando nosotros entendemos la iglesia de una manera institucional, amado hermano, estamos entendiéndola como la entendían en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia, amado hermano. Y cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos desde el principio, nosotros nos hemos dado cuenta, hermano, de cómo la Biblia, amado hermano, va enseñando progresivamente cómo es la relación de Dios con el hombre y cómo también los hombres se fueron relacionando entre sí. Nosotros no podemos llevar una vida, hermano, hoy religiosa como la llevaron en el Antiguo Testamento. No se puede. Usted no puede llevar su vida, amado hermano, hoy en día bajo ceremonias y bajo rituales. La gente lee el Antiguo Testamento y quiere hacer lo que ahí decía. Eso no es así. Ahí está revelando cómo fue progresivamente Dios enseñándole a la humanidad a relacionarse con Él. Sombra y figura de lo que había de venir, ya eso lo hemos visto. Entonces, hoy en día muchas personas quieren vivir su vida cristiana institucionalmente como la vivían en el Antiguo Testamento. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Israel vivía su vida de fe institucionalmente. ¿Cómo? Bajo toda la vida cristiana, no cristiana, ¿verdad?, sino que toda la vida de fe de Israel giraba bajo una cosa. No giraba bajo Dios. ¿Bajo qué giraba la vida religiosa de Israel? Bajo el templo. Bajo el templo. ¿Por qué? Porque ellos no podían ofrecer sacrificio en otro lugar que no fuera ¿qué? El templo. No podían alabar en otro lugar que no fuera ¿cuál? El templo. Toda la vida de Israel giraba alrededor de el templo. Era institucional. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, era un ¿qué? Un país. Y eso hay que entenderlo cuando uno lee. Israel era un país, una democracia, tenía leyes, tenía gobernantes, hermano, era un país. Y como país, ellos habían puesto como su base de país, como el Capitolio, digamos aquí, va, como Washington aquí. ¿Cuál era la base de Israel como país? El templo. Porque en el templo, ¿quiénes se reunían en el templo? Los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes qué ejercían? Como hoy los congresistas. Como hoy los congresistas que se reúnen ahí y se reúnen todos a tomar decisiones y a hacer leyes. ¿Dónde se reunían antes todos ellos? En el templo. Por eso usted ve que cuando hacían los juicios ahí estaban en el templo y ahí estaban condenando y ahí estaban haciendo esto. ¿Por qué? Porque la fe era institucional. Pero cuando vino Jesús, ¿qué enseñó Jesús? No, señores, les dijo, ¿saben qué? Desde hoy en adelante se acabó de estar viviendo la fe de manera institucional. ¿Por qué? Porque miran ese templo que está ahí. Ese templo que está ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Yo lo voy a derribar. Y ahora, ¿qué dijo? Van a edificar su vida sobre un nuevo templo. Y ese templo que dijo
lo van a derribar, lo van a matar, sí, todo, pero al tercer día resucitará. Y por eso él le dice a Pedro, y ahora ya no será como una institución, sino que bajo la declaración que Pedro hacía, él iba a fundar su iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Por eso cuando nosotros leemos Hechos capítulo 17, amado hermanos, dice, porque Dios ya no habita, ya no se encierra, ¿en qué dice? En templo hecho de manos, ¿de qué? De hombres. Y ya empieza usted a ver el énfasis. ¿Qué pasó con los judíos, como Israel como país, cuando destruyeron el templo? Se acabó Israel. Se acabó Israel como país, se acabó como religión. Israel no tiene religión, hermano. Ellos están esperando la edificación de un templo. ¿Para qué? ¿Por qué, hermano, ellos luchan para edificar un templo? Por su religión. Porque ellos sin templo no tienen religión. Ahora le pregunto a usted, ¿usted necesita un templo para relacionarse con Dios? ¿Necesita un templo, hermano, para relacionarse con Dios? Hermano, si no ha leído Hebreos de eso se trata. Si toda la epístola de Hebreos se trata de que hoy cambió todo y ya no se necesitaban ni sacerdotes, ni templo, ni fiestas, ni ritos, sino que ahora, ¿cómo el hombre se iba a relacionar con Dios? Directamente por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Pero hoy en día la gente, amado hermano, la gente no le importa cómo está su vida, no le importa cómo está su relación con Cristo, sino que vive como que si quisiera vivir como los del Antiguo Testamento. Así lo toman todo. No, porque, y mira, amado hermano, toda la ley de antes la quieren aplicar para hoy en día. Yo he visto gente que dice, arriba se sube con vestiduras como las del Antiguo Testamento. Y a los pobres arriba los tienen, amado hermano, así con esa túnica hasta abajo y los tienen vestidos así de blanco y hasta cinturón les tienen ahora. No han entendido. No han entendido, discúlpenme. Y si alguien está viendo aquí, discúlpenme, pero no han entendido nada. No han entendido qué es el Evangelio y no han aprendido a leer la Biblia. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este énfasis yo? Porque si ahora la fe se vive en Cristo y se relaciona, ahora usted su relación para con Dios, la relación a través de Cristo, ya vio lo que Cristo dice que es necesario para relacionarse con Él. Ya vio que Cristo no delega la fe tampoco a singular. No, ¿por qué leí yo este pasaje antes de decirle lo que le estoy diciendo? Para que usted vea que no es individualismo. Y esto no se trata de ser individual. Porque Jesús dice, ok, sí, a través mía va a ser todo. Pero a través mía va a haber un pueblo que va a creer. ¿Verdad que sí? Que así dijo en lo que leímos. Para que todos los que crean, está hablando de uno, para que diga de todo el que crea, no, todos los que crean. Y todos los que crean, ¿qué van a formar? Un uno. Y ese uno que van a formar tiene que estar perfecto ¿en qué? En unidad. Perfecto en unidad. Y así, entonces va a haber una relación. Y así es como en verdad van a mostrar que yo soy Dios y que tú me enviaste. Mire, ya voy entrando, porque no me quiero tardar mucho, porque Dios puso algo en mi corazón. Entendiendo esto, que no es individualismo. ¿Por qué? Porque ahorita por lo que dije alguien puede decir, ya vieron que por eso yo no vengo a la iglesia, porque no es necesario. Es que la gente es pícara, hermano, y de una cosita se agarran. Pero como ya expliqué, que cuando Jesús está enseñando ahí, ¿verdad que no enseña individualismo? ¿Qué enseña? Unidad. Pero esa unidad forma un ¿qué? Un uno. Y ese uno lo llama Efesios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Yo no necesito a los demás, puede decir alguien, ya vieron. Yo tenía razón, va a decir alguien. Yo no necesitamos a los demás. Efesios capítulo 4. ¿Está conmigo ahí?
Ok, 4:1. Ok, ¿ya llegó? A mí me gusta que le leamos juntos, hermano, juntos. Bueno, leámoslo pues. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Siga leyendo. Solícitos en guardar, ¿qué, hermano? La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Sigamos leyendo. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo. 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De qué está enseñando el apóstol Pablo ahí? Unidad. ¿Y esa unidad qué forma? Un cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo no es individualismo. O sea, ¿te vas a relacionar de manera individual? Sí, pero eso se parte en dos. Mire, hay dos formas de relacionarse ahora con Cristo. Una de manera individual y la otra de manera colectiva. De manera colectiva, las dos se necesitan una con otra. No se puede hacer una dicotomía ahí y partirla en dos. No, mire, entonces vamos a leer el libro de Marcos. Rápido, entendiendo que somos un cuerpo ahora. Porque esto es lo que lo llevamos entrando a lo que quiero que veamos, hermano. Marcos capítulo 3, en el verso 23. ¿Está ahí conmigo ya? Marcos 3, 23. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. Oiga lo que les decía Jesús. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Imposible. El 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Sino que ha llegado, ¿qué, hermano? Su fin. Oiga, ¿qué Jesús está enseñando? Jesús está enseñando algo que se escribió en un libro que se llama El arte de la guerra. Un escritor, hermano, escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Y en El arte de la guerra, ese escritor lo que hizo fue recapitular, hermano, cómo los grandes imperios han caído y qué es la estrategia número 1 para hacer caer los imperios, instituciones y familias. El imperio, ¿cuál es el imperio más grande que ha existido en la humanidad? Roma. Un imperio, amado hermano, que era un imperio que se creía que no podía tener final. Antes de Roma, ¿qué imperio gobernó el mundo? Grecia. Y Grecia llegó a ser un imperio, amado hermano, que conquistó todo Occidente y Oriente. Y antes de Grecia, ¿qué imperio gobernaba? Los persas y los bueno, todo esto, ¿verdad? Todos los persas y los medio persas y todos estos, los turcos, todo allá. Pero y antes de ellos, los egipcios, imperios fuertes. Ok, ahora usted va a decir, pues ajá, fue antes. Vamos para acá. ¿Qué imperios en la era moderna existen? ¿O existieron? ¿Qué imperio es ahorita el que gobierna el mundo? Nosotros, los americanos. Estados Unidos es el imperio que gobierna el mundo. ¿Qué imperio gobernó el mundo antes de Estados Unidos? El imperio británico. Inglaterra, todo el imperio británico. ¿Qué imperio gobernó antes de Inglaterra? Los otomanos, los germanos. Estos imperios gobernaron el mundo, hermano. Grandes ejércitos. Amado hermano, ¿por qué ni uno de estos imperios está en pie hoy en día y este imperio americano está por caer? Julio César, un emperador romano en el año 100 antes de Cristo, a él se le acredita una frase que es la frase de el arte de la guerra.
La frase, amado hermano, que le da la victoria a cualquier general y cualquier enemigo, y es una frase inventada por el mismo diablo. Por el mismo diablo. Se dice que en el infierno, amado hermano, estaban todos los capitanes de Satanás, y Satanás estaba enfrente parado de ellos y les dijo: miren, ¿qué vamos a hacer nosotros para derribar toda unidad, todo imperio, toda institución en la tierra? ¿Qué hacemos? Y todos los generales de Satanás empezaron a decir: démosle esto al hombre, démosle esto al hombre, démosle esto al hombre. No. Y hasta que dice que se levantó uno y dijo: divide y vencerás. Julio César, amado hermano, conquistó, y antes de él, el padre de Julio César, destruyeron Grecia, un imperio que decían que iba a ser indestructible, dividiendo Grecia, haciendo pelear las polis que se llamaban las capitales de Grecia, unas entre otras, y el imperio de Grecia cayó así. Egipto, ¿cómo cayó Egipto? Egipto se dividió en dos. En el gran Egipto del río Nilo, y el otro Egipto del Egipto Bajo, que le llamaban, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Por qué Egipto se dividió en dos, Egipto? Porque, hermano, los enemigos lograron que los dos emperadores se dividieran. Roma, ¿por qué cayó Roma? Porque Roma se terminó dividiendo en dos: en Roma occidental y en Roma oriental, poniendo sus dos capitales y peleando entre sí. A Roma mire hermano, Roma no cayó porque lo derrotaron los imperios o los países. Roma se destruyó porque entre ellos mismos se terminaron peleando. ¿Por qué los nazis de la Alemania de Hitler del 30 hasta el 44, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué, hermano? Que era un ejército que conquistó Europa, pero, hermano, como que si entraban por su casa en la Segunda Guerra Mundial. Ese ejército de los nazis que acabó con Polonia, acabó con Francia, estaba acabando con Inglaterra. ¿Qué destruyó a los nazis? Se dividieron sus generales. ¿Qué está haciendo que Estados Unidos se derrumbe? La división política que hay ahorita en el mismo país. Como dijo Julio César: divide y ¿qué? Y vencerás. Ok, mire, según los estudios de sociología, de historia, de psicología, todas las ciencias del conocimiento tienen tres técnicas. Y mire, hermano, aquí présteme atención usted, porque aquí esto le va a servir mucho, hermano. A mí me dio miedo esto, hermano, esto que le voy a decir ahorita. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, amado hermano, me dio hasta miedo ver lo que ya se tiene conocido por la humanidad, conocido hasta por, hermano, por las instituciones de educación y las instituciones del saber. ¿Qué hace que las familias se dividan? Que las iglesias se dividan. Se lo leo. Históricamente, la sociología, la psicología y todas las ciencias del saber aplicadas al estudio de grupos como iglesias, familias, instituciones, ejércitos, países, demuestran que las estructuras, basadas en valores compartidos, no suelen caer por ataques externos. No se derriban desde afuera, sino que por erosión interna. Por erosión interna desde adentro. Para que un sistema cohesionado se fracture, se deben atacar tres áreas críticas. Aquí, hermano, aquí, si usted quiere apuntar, apunte. Tres áreas críticas que todos los generales de guerra, brujos, hechiceros, van a atacar de las instituciones que se forman por grupos. Y son, para que algo se fracture y erosione desde adentro, son la comunicación,
Por eso una familia que no tiene comunicación entre ella cae. Y los que son matrimonio aquí lo saben perfectamente. Los que ya tuvieron un fracaso matrimonial en el pasado saben por qué fracasaron. Porque no tenían comunicación. Número 2, el liderazgo. Si se ataca el liderazgo, se divide y se erosiona desde adentro. Número 3, percepción de justicia. Si se ataca la percepción de justicia del grupo, se divide y se vence desde adentro. Se erosiona y todo cae. Según estos análisis, si se ataca en estas 3 estructuras, todo grupo, conjunto, va a terminar dividido y destruido desde adentro. Y mire, hermano, esto hay que ponerle atención, porque el Señor llama a que nosotros permanezcamos unidos. Y voy a tocar rapidito voy a tocar esto. Porque, amado hermano, Jesús dice aquí, y leímos la Biblia, porque usted no diga, pero eso lo dijo Alejandro Magno, eso lo dijo Julio César, eso lo dijo el gran escritor Shakespeare, eso lo dijo. No, Jesús usó y dijo, todo reino dividido, toda casa dividida, no permanece. Por eso yo le dije, hay 2 maneras de conocer o de ver la iglesia, institucionalmente y la iglesia espiritual. Yo he visto 5 iglesias como institución caerse y partirse y derribarse. He estado en 3 de ellas. Una de ellas me marcó la vida, que aún lloro porque la vi destruirse frente a mis ojos. Una iglesia que llegó a tener 400, 300 miembros. Estuve en otra congregación que llegábamos a tener más de 1,000 personas, 5,000 personas. ¿Y qué acabó con estas instituciones? Oiga lo que le estoy diciendo, instituciones. Porque queramos o no queramos, usted ahorita forma parte de la iglesia de Cristo espiritualmente si usted ya fue redimido, justificado y santificado. Si ya nació de nuevo, usted forma parte de la iglesia invisible de Cristo. Pero aunque no haya sido eso, usted, como ya se bautizó, usted forma parte de una iglesia institucional, porque tiene ya la membresía. Y tal vez usted engañó al pastor y el pastor permitió que lo bautizaran y lo engañó diciendo, sí, yo ya nací de nuevo. ¿Y qué si sigue siendo mentiroso, hipócrita, chismoso, hablador y peca como que si no le doliera? Discúlpeme las palabras, hermano. A mí no me gusta hablar así, usted me conoce, pero a veces es necesario. Sí, porque hay gente entonces que como ya pertenece, oiga, le digo, 2 formas de pertenecer a 2 maneras en que la Biblia presenta a la iglesia: visible e invisible, institucional y espiritual. Ahorita todos los que estamos aquí, si ya nos bautizamos, ya pertenecemos a la iglesia institucional. ¿Y cómo se llama la iglesia institucional donde pertenecemos? Tabernáculo de oración y adoración. Yo quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir. Si quieren después de este video no lo vayan a subir, hermanos. Ahí lo quitan y Rudy lo borras y todo. Pero quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. Porque le digo, yo lo vi y lo viví y me duele mucho. ¿Usted cree que como institución nuestra iglesia no puede caer? Sí. El Señor dijo que su iglesia iba a permanecer para siempre, pero su iglesia invisible, los redimidos, los justificados. ¿Sabe qué hizo que las iglesias que yo le estoy diciendo que eran iglesias tan lindas caeran y se destruyeran? Divide y vencerás. La división.
La división terminó con esos ministerios. Y yo vi puertas que dijeron que iban a permanecer abiertas para siempre, cerrarse por la división. Por eso es importante esto, hermano, que estamos leyendo hoy. Si nosotros queremos que como institución permanezcamos, debemos de luchar por algo que se llama comunión, armonía, unidad, y ir en contra de todo, ir con todas nuestras fuerzas en contra de la división, porque divide y vencerás. Prestémosle importancia a estas tres cosas, rapidito. ¿Qué ataca? ¿Qué es lo común que se ataca entonces? Tres pilares. La comunicación. Iglesia, ¿cómo está nuestra comunicación? ¿Cómo está? Hermanos, ¿cómo está la comunicación entre ustedes y sus líderes? Entre usted y su hermano. Porque ya se dio cuenta que si se ataca la comunicación, se fractura la unidad. Porque sin comunicación, ¿qué se despierta cuando no hay comunicación? Malos entendidos, chismes, habladurías, mentiras, calumnias. Y eso pasa en el hogar. El esposo se va a comprar a la tienda y no le dijo a la esposa. Y después no le dijo nada y se fue y allá anda comprando y todo. Y después le llaman a la esposa, a una persona chismosa, y le dice: aquí vi a tu esposo. Y ella va a decir: no, mi esposo anda trabajando. No. En la tienda lo vi. Y de casualidad, hermano, que de casualidad encontró a una hermana que lo saludó y la persona lo vio saludando a la hermana. Y le dice: y estaba hablando con una mujer. Pero como el esposo no tiene comunicación con la esposa y no le dijo que iba a salir temprano, que iba a pasar a la tienda, porque no hay comunicación entre ellos. Mire, hermano, yo he conocido matrimonios que se enteran de las cosas hasta que usted está hablando conmigo y hasta que usted me está contando, el esposo dice: pues, pero ni yo sabía lo que le está diciendo al hermano. Pero ahora estamos hablando de la iglesia, no de los matrimonios. Usted viene y dice: ni sabía que habían cambiado el culto. Una de dos: o porque usted se alejó totalmente o porque nos falta comunicación. Pueden ser las dos. Para que Dios trabaje, no podemos poner una barrera y decir: no, aquellos son los culpables. No, debemos de aceptar los dos. Los dos. Es que no es necesario que lo sepa toda la iglesia, aunque lo sepamos nosotros. Eso está como a la gente que dice: no, los trapos sucios se lavan en casa y nunca buscan ayuda. ¿Qué se ataca para derribar? La comunicación. Por eso Jesús usa, mire, ya vamos a llegar, no sé si voy a llegar ahí, pero léase Romanos capítulo 12 y léase Corintios capítulo 12 y usted va a ver ahí claro cómo Jesús habla de la comunicación cuando habla acerca de los miembros, que los miembros del cuerpo, la mano no puede funcionar sin la otra mano, el pie no puede funcionar sin el otro pie, el oído no puede funcionar sin el ojo no puede funcionar, y eso lo vemos en la comunicación del cerebro. Tiene que haber una comunicación. Número 2, ¿qué decía ahí? El liderazgo, porque lo voy a tocar rápido. El liderazgo. Si se ataca el liderazgo, se divide. Y si se divide, se pierde. Hermano, los líderes son muy atacados. Hay un dicho que dice que no para todos es la misma pedrada. Porque dependiendo del sapo, es la pedrada. Si el sapo es chiquito, le tiran piedras chiquitas. Pero si el sapo es grandote, hay que darle con piedra grande. Los líderes, hermanos, los que Dios ha levantado aquí, el pastor, los líderes y todos, tienen ataques fuertes. Entonces, si el liderazgo es golpeado y atacado, ¿dónde se siente el ataque al liderazgo? Abajo. Si le pegan a la cabeza, hermano, ¿dónde se va a perder la fuerza? En los pies.
y va a caer usted. ¿Dónde se sienten los ataques a los líderes? Abajo. Pero si no hay comunicación entre arriba y abajo, ¿cómo se va a sostener al líder? Mira, hermano, si no hubiera tenido la comunicación Moisés con Aarón y con ¿cómo se llamó el otro que le levantó las manos a Moisés? ¿Usted cree? Mire, hermano, si el líder está siendo atacado, no diga yo puedo solo, que va mi fuerza, que va mi ayudador, yo soy de hierro. No diga eso, porque eso no lo vemos en la Biblia. Nosotros vemos que el líder, cuando se siente débil, debilitado y sin fuerzas, siempre ha buscado ayuda para que le sostengan los brazos, para que lo ayuden a pelear, porque Dios no te deja solo. Dios a tu lado siempre va a tener a alguien, y lo vemos en toda la Biblia. Pablo tenía a Silas, tenía al otro que andaba con él, que era, ¿cómo era? Ayúdeme. Pablo y Bernabé, Pedro con Juan, David con Jonatán. Siempre fue así. Dios no te va a dejar solo, va a poner a alguien siempre. Pero hay que buscar esa ayuda. ¿En dónde se encuentra esa ayuda? En el pueblo. Pero el pueblo tiene que saber respetar y reconocer su liderazgo. Si el pueblo no reconoce el liderazgo, no puede ayudar al líder. Si Rachel no me reconoce a mí como papá, no me puede ayudar como padre. Entonces, hermano, tiene que reconocer. Si se ataca el liderazgo y la gente ya no siente que tiene el líder, se divide. ¿Por qué? Porque el pueblo empieza a buscar líder entre el mismo pueblo. ¿Cómo cayó el reino de David? El pueblo le perdió el sentido de liderazgo a David y empezó a buscar nuevo líder, y empezaron a irse con los hijos de David, ¿se acuerdan? Y se fueron a buscar líder aquí, líder allá, líder aquí, líder allá. Cayó el reino de David. La 3 que decía, amado hermano, ¿cuál era la 3? Otra cosa que atacan oiga, el sentido de justicia. Y aquí esto es delicado. ¿Sabe dónde se levantan las peores revueltas en los países? ¿Cuándo se levantan las peores revueltas en los gobiernos y por qué hay golpes de estado? Porque se tiene un sentido de injusticia. La gente dice, no es justo esto que nos está pasando, esto no es justo esto que estamos viviendo, vamos contra quién. Y cuando un pueblo se siente sin sentido de justicia, ¿a quién ataca? ¿A quién ataca el pueblo, hermano? ¿A quién ataca? Al líder, al gobierno. Si usted siente que el gobierno está siendo injusto con usted, ¿a poco usted me va a atacar a mí? No, ¿a quién va a atacar usted? Al gobierno. Cuando el enemigo ataca el sentido de justicia del pueblo, se divide la iglesia por completo, porque la gente empieza a decir, en esa iglesia son bien injustos, todos los chicharrones del pastor truenan ahí son bien injustos, porque a uno les tienen, a unos sí los tratan bien y a unos no. Si usted ya se siente así, reconozca que usted ya empezó a perder el sentido de justicia. Y si usted empezó a perder el sentido de justicia, ya le pierde el sentido de liderazgo al líder. Y ya pierde la comunicación y se acaba. Por eso es que también la iglesia, amado hermano, y sus líderes deben impartir con equidad justicia. Pero la congregación, hay que discernir cuando la congregación perdió el sentido de justicia. Y si uno discierne que la congregación perdió el sentido de justicia y se está sintiendo como con ese sentido, hay que actuar rápido, hermanos. Hay que actuar rápido. Porque las instituciones pueden caer. Divide y vencerás. Mire, hermano, no sé, pero yo siento hasta frío, siento aquí. Cierre la puerta, hermano, que está atrás, porque hasta me dio miedo ya, hermano. Mejor me voy ahí lo voy a dejar, mejor.
Mire, voy a terminar. Corintios capítulo 12. Primera de Corintios. Mire, ¿se recuerda, amado hermano, cómo estaba la iglesia para que el Espíritu Santo descendiera? ¿Cómo estaba la iglesia? Unida, unánimes, juntos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. 12. Porque así como el cuerpo es uno, y por eso empecé enseñando lo de Jesús, hermano. Porque ¿qué somos nosotros? Uno. ¿Y qué es el uno? El cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sigamos leyendo? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean del Salvador, sean de Guatemala, sean de México, sean de Cuba, sean de donde sean. Dice ahí, fuimos todos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber ¿un qué, hermano? Un mismo espíritu. Siga leyendo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Mire, hermano, esto entiéndase como, ¿por qué a mí no me pueden dar ese privilegio? ¿Por qué yo no puedo hacer aquello? Hermano, no solo porque hagas una cosa sos parte del cuerpo, no, ahí está diciendo no. Ahí está diciendo tanto como el que barre. ¿Solo porque barre no es parte de la iglesia? No. ¿Solo porque predico soy parte del cuerpo? No. Sino que todos, dice ahí, todos. Y el mano no puede decir, ¿por qué yo no soy pie? No. Yo no puedo ponerme aquí y decir, ¿por qué yo no estoy tocando ahí? Marvin, ¿por qué solo vos querés ese hueso? ¿Ah? Sos envidioso porque no me das chascada a mí. Si yo ya tengo lo mío. Por eso ya leímos Efesios que dice que cada uno con el don que Dios le dio y la gracia que Dios le dio, póngalo a servicio de los demás. Y reconozca. Romanos capítulo 12, ahí lo lee, porque ahora no me dio tiempo y lo lee, que dice que cada quien no tenga su mente en lo que no, como no debe, y viéndose como no debe verse, sino que reconozca en los demás el don y el talento que Dios le dio. Reconociendo que el que Dios le dio profecía, que profetice, el que Dios le dio para dirigir, que dirija. No nos pongamos trabas entre nosotros mismos. No nos pongamos trabas. Yo reconozco que Dios lo usa a usted. Yo no le tengo que poner trabas. Yo tengo que decir qué bonito que Dios usa a mis hermanos para orar. Yo tengo que sentir esa alegría y no ponerle trabas. Decir, no. Cuando salgamos, yo voy a agarrar las predicaciones, hermano James, que no predique. No. Reconocer ese talento lindo y decir, este hermano me bendice. Este hermano me bendice, me llena. Porque siga leyendo ahí. Dice el 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Por qué el pastor es el pastor? Porque Dios quiso. ¿Por qué el hermano es el líder? Porque Dios quiso. Sigamos leyendo. Dice 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Como dijo el hermano, hoy todos quieren ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y si todos son esos, digo, ¿quién va a ser oveja? Digo. Entonces mire, dice, porque si todos fueran un solo miembro, entonces, ¿y el cuerpo?
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Miren el 21, qué lindo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. El hermano, como es muy revoltoso, no lo necesitamos, que se largue. No, hermano. Aunque sea revoltoso, lo necesitamos. Así dice la escritura, llevad todas las cargas de los otros, sobrellevados, soportados, ¿qué dice ahí? Con paciencia, con amor fraternal, soportados los unos a los otros. Usted no puede decir, no lo necesitamos porque si con $10 de diezmo queda, mejor que se vaya. No, no es así. Nos necesitamos. Puede usted voltearse, no al que está a su lado, al de atrás y dile, aquí en la iglesia te necesitamos. Dígale, aquí en la iglesia te necesitamos. Dígale, aquí en la iglesia te necesitamos. Y el otro va a decir, no, pero ¿cómo me van a necesitar a mí? Va a decir alguien, ¿cómo? Pero ¿cómo me van a necesitar a mí? Sí, te necesitamos. Pero si yo solo vengo una vez al mes, te necesitamos. Pero si yo no vengo desde el año pasado, te necesitamos. Ahí dice así, ¿o no dice ahí? Sí. Ahí dice así. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No. Pastor, ¿usted nos necesita? Hermano James, ¿usted nos necesita? ¿Sí? Hermana Yajaira, ¿usted nos necesita? Hermana María, ¿usted nos necesita? Nos necesitamos. Mire, para ir terminando, dice, antes bien los miembros del cuerpo que perecen. Oiga, hermano, oiga esto, qué lindo esto, el 22. Antes bien, léalo conmigo, vaya al 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice ahí? Ay, santo Dios. ¿Sabe por qué son necesarios los débiles dentro de la iglesia? Para que practiquemos los dones del Espíritu Santo. Porque si aquí solo hubieran espirituales y solo hubieran fuertes, ¿con quién vamos a practicar la amabilidad, el amor, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio? Si aquí no hubiera gente que tiene que uno controlarse, porque si no hay, hermano. Ahí dice así, los más débiles son los más necesarios. Entonces usted que es fuerte, hermano, no haga sentir mal a los débiles. Ese hermano, ¿para qué chillón es? No. Hermanos débiles, no, hermano, ahí dice, son necesarios. Son necesarios. Por eso yo estoy en contra de los que se suben a los altares a quitar cabezas con hacha, sadón, pioche y de todo. Porque para mí la gente así no ha entendido la escritura. Ahí dice, porque en nosotros, dice, digamos, ya dije, aquellos del cuerpo, oiga, el 23, y a aquellos del cuerpo que nos parecen, ay, santo Dios, hermano, este va a doler duro, hermano, este va a doler, a mí ya me dolió, pero también que le duele a usted. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Sabe por qué duele esto? Porque nosotros juzgamos a las personas por lo que hicieron y creemos que son indignos. No, ese ya no merece eso. Ya lo tachaste de indigno para toda su vida. Ahí dice que a los que nos parecen más indignos son los que más debemos de cubrir y proteger. ¿A ti te parece indigno el hermano y no recibes del hermano porque te parece indigno? Estás mal, porque a él es el que tienes que cubrir. Cubrirlo. Aleluya. Es el primer culto del año, hermano. Feliz 2026, amado hermano. Aleluya.
Porque los que nosotros son más, mire, el 24, porque los que en nosotros son más decorosos, oiga, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. El que se cree que, papayito, yo no peco. A ese pobre no tiene necesidad. Más abundante honor, al que me faltaba, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él.